Que Dios me los bendiga, mis estimados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Hoy traigo una palabra muy interesante y espero sea de mucha bendición para ustedes. Meditando en esta palabra que hoy les traigo, me traía en memoria a mí, el tema de los conflictos, de las guerras, sobre todo hoy que estamos pasando por todos estos conflictos. Y pensando en aquello, he llegado a una conclusión sobre el tema. Uno de los factores importantísimos para poder tener éxito en una guerra, en un combate, en una batalla, en una pelea, se basa en el conocimiento de las estrategias o en la debilidad de su enemigo, de su oponente. Y en los caminos del Señor, estudiando la palabra de nuestro Dios, estoy viendo que es algo similar, ¿no? Dicen las Escrituras que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Y hoy en día parece que pasa algo igual. Vemos muchos creyentes que en algún momento entraron a los caminos del Señor con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho deseo de cambiar, de ser nuevas personas. Y caminaron un tiempo, pero ¿qué sucede? Que luego los encontramos fuera del redil de Cristo, fuera del camino de la verdad. Y podríamos mencionar muchas cosas, ¿no?, que pueden verse involucradas en el por qué se apartaron. Pero una de las cosas que se ve muy claro es esta, ¿no? Que pues es por falta de conocimiento. El conocimiento tiene poder, el conocimiento nos da fortaleza, nos ayuda muchísimo para poder llevar vidas victoriosas, para poder seguir adelante y mantenerse uno firme en lo que emprende. Para esto he tomado texto de las Escrituras en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Para todos los que toman apunte, pues pueden hacerlo. Esto es importante, esto ayuda mucho para poder memorizar y aprender. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si vemos claramente, Pablo habla de que hay una lucha. Hay una lucha. Él es muy categórico, muy firme en esta expresión, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, en otra parte de la Escritura dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esta palabra milicia, ¿no? Es justamente lo que estamos tratando en esta tarde, ¿no? Que hemos entrado en un campo de batalla, en un campo de guerra, en un campo militar en el sentido espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, en otras palabras, no es cuerpo a cuerpo, ¿no?, sino espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Bien, yo quiero decirle algo, mi amado hermano en Cristo, pueblo del Señor. Aunque Jesús entregó su vida por nosotros y nos dio la victoria en la cruz, perdonando allí nuestros pecados, ¿no?, para todos los que hemos llegado a Él, por cierto, nos ha perdonado, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida, nos ha dado la vida eterna. Aunque todo eso ocurrió allí en la cruz y en el momento en que nosotros decidimos tomar este camino, déjeme decirle que Satanás aún nos sigue haciendo la guerra. Satanás y sus demonios siguen haciéndonos la guerra. Dios no se lo ha prohibido. Entonces, es por eso que tenemos esta lucha. La lucha entre dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y si hay esta lucha hay que pelearla.
hay que pelearla, hay que darle batalla, hay que darle guerra. Y esta lucha no es solamente de los creyentes evangélicos de una iglesia. Esta lucha la sostiene las 24 horas del día el pastor, la sostienen los líderes, la sostienen los evangelistas, misioneros, apóstoles. Todo creyente que profesa a Cristo tiene esta lucha. Enfrenta estas batallas diariamente, las 24 horas del día. Entonces Dios nos ha dado armas espirituales para que podamos emplearlas y ser vencedores. Entonces el problema está en que muchos de los creyentes que hoy en día han entrado y en poco tiempo los hemos visto afuera, es justamente porque no han empleado las armas espirituales que Dios nos ha dejado para que luchemos con ellas y seamos vencedores. Acordémonos que Jesús dijo en una ocasión, orad sin cesar, le dijo a sus discípulos. Orad sin cesar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación ni le deis lugar al diablo. Orad sin cesar. O sea, constantemente, estar pendiente, estar activos, estar consciente de que estamos en una gran batalla, en una gran guerra. Y que si no la peleamos, si no enfrentamos esta batalla, esta lucha, pues nuestra vida no va a ser una vida victoriosa en el Señor. No vamos a llevar vidas exitosas diariamente en los caminos del Señor. Entonces, una de estas armas muy poderosas se llama la oración. Se llama la oración. Orar sin cesar. Entonces, no hemos estado tomando estas armas. Y esta batalla, esta guerra, esta lucha feroz, no se libra cuerpo a cuerpo, porque no es una lucha contra sangre y carne. Esta batalla se la libra aquí en la mente. Por eso se llama el tema la batalla de la mente. Toda nuestra lucha, todas nuestras batallas, las libramos aquí, en nuestra mente. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es el lugar donde se desarrollan las más grandes batallas espirituales. Anote eso. ¿Qué es la mente? La mente es el lugar donde se desarrollan las más grandes batallas espirituales. Entonces, Dios, nuestro Dios, Él quiere ocupar nuestra mente. Total. Satanás también quiere ocuparla. Acordémonos que Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. La expresión siempre fue con todo. No dijo un poquito, no dijo la mitad, con todo. Dios lo quiere todo. Entonces el problema radica en que no todo creyente le ha entregado todo a Dios. Y cuando no le entregamos todo, entonces ahí es donde nosotros vamos a tener muchos problemas y muchas dificultades, problemas en crecimiento espiritual. Vamos a ser cristianos sedentarios, cristianos tibios, cristianos que no nos involucramos en nada, cristianos que nos convertimos en cristianos de un entra y sale de la iglesia, si esa es la expresión. Llegamos, claro, cantamos y adoramos y el que nos ve parece que todo está bien, que no pasa nada. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios conoce el corazón de cada creyente. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, esta es una lucha individual. Esta es una lucha que la mantenemos muy personalmente. Cada quien lucha estas batallas. Pero es necesario que nosotros aprendamos a conocer estrategias, empecemos a conocer cuál es la debilidad de nuestro enemigo. Porque nuestro enemigo también nos estudia y está mirando qué parte de su vida es más débil. Entonces, cuando él descubre esto, entonces él allí lo ataca. Por allí entra. Jesús en la cruz lo derrotó, en la cruz lo avergonzó públicamente
En la cruz lo desarmó. Entonces, Satanás es un ser que tiene poder, pero que no tiene autoridad. En el momento en que usted y yo vinimos a Cristo Jesús, esa autoridad fue quitada, porque fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios, propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Significa que Dios dijo, a él no me lo tocas, ¿no? A Sofía no me la toques. A Juan Pablo no me lo toques. ¿Por qué? Porque fue sellado con el Espíritu de Dios. O sea, propiedad de Dios. El sello significa propiedad de Dios. Entonces, obviamente en ese momento Satanás queda a un lado. Pero recordemos que de ahí para adelante hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Y es que el libre albedrío no ha sido quitado de nosotros. Seguimos con el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que aunque yo acepté a Jesús, aunque tengo a Jesús en mi corazón, recibí la salvación, se escribió mi nombre en el libro de la vida, bueno, todo efectivamente así sucedió. Aunque todo eso ha ocurrido, yo todavía tengo la libertad de volverme atrás. Yo todavía tengo la libertad de tomar otra decisión. Y es por donde va a trabajar el enemigo. Va a trabajar en su parte más débil para que usted tome una decisión equivocada y retroceda. Entonces, como él no tiene autoridad, él solo tiene poder, la autoridad se la da a usted. ¿En qué momento se la da? Cuando usted desobedece a Dios, cuando usted se sale del círculo de Dios, cuando usted se abre de la voluntad de Dios, cuando usted desobedece a Dios, entonces le abre puertas al enemigo y él va a entrar y va a comenzar a trabajar en su mente. Va a trabajar en su mente. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es el lugar, ese lugar de donde alguien opera. Y él quiere operar desde su mente. Dios también quiere operar desde su mente, pero Él quiere toda su mente. Él quiere que lo amemos con toda nuestra mente. Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Dios lo quiere todo. Entonces, si nosotros no le hemos rendido todo a Dios y todavía estamos coqueteando por ahí con alguna debilidad que tenemos, entonces le vamos a abrir puertas al enemigo. Le vamos a abrir puertas a Satanás y a sus demonios para que ellos entren y comiencen a manipular su vida. La mente trabaja con algo que se llama la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es una facultad humana dada por Dios para representar imágenes que pueden ser pasadas, pueden ser presentes o futuras. Eso es la imaginación. Es una facultad humana dada por Dios para representar imágenes pasadas, presentes y futuras. Jesús dijo en una ocasión, si solo miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón o ya fornicaste en tu corazón. Si solo lo pensaste, lo imaginaste. Entonces, Satanás no necesita, hoy en día no necesita llevarte al hecho para hacerte pecar. Él puede hacerte pecar desde la mente. Por eso se llama la batalla de la mente. Mantenemos esa batalla, esa lucha constantemente. Yo batallo todos los días, las 24 horas del día, yo batallo con mi mente. ¿Que me vienen pensamientos adámicos malos? Claro que sí, claro que sí. Me vienen pensamientos adámicos, pero ¿cómo tengo yo que responder? Con armas espirituales. Te reprendo en el nombre de Jesús. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que repeler inmediatamente. Pero cuando alguien se queda con ese pensamiento y comienza a titubear y a vacilar, a coquetear, entonces el enemigo viene y ¡blum! Hasta que cae con el pensamiento. Es terrible. La imaginación es muy buena, es muy útil, es muy buena. Ha causado grandes beneficios en el mundo entero. Por eso tenemos la ciencia. Hombres que imaginaron cómo crear la luz y lo hicieron.
Hombres cómo imaginaron crear cosas importantes para el uso en el diario vivir, y lo hicieron. Hombres que crearon por la imaginación la televisión, los satélites y tantas cosas. Todo lo hicieron primero con la imaginación y comenzaron a crearlo. La imaginación es muy buena, pero también es muy peligrosa. La imaginación es más rápida para llevarlo a pecar que llevarlo físicamente. Con la imaginación usted puede ofender a Dios en cuestiones de segundos o de microsegundos. Es tan rápido como un rayo, más rápido que un rayo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y vivir siempre a la expectativa, a la vanguardia en nuestra vida espiritual. Por eso Pablo lo expresa claramente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Cuando el diablo forma esa fortaleza en su mente, entonces usted va a sentir que no puede, usted va a sentirse que está muy débil y que por más que quiera levantarse, no va a tener las fuerzas necesarias o suficientes para lograrlo. Por ejemplo, una de las fortalezas que puede el enemigo formar en su mente es la fortaleza de la pornografía. Creyentes que miran pornografía y que quieren salir de aquello, pero no pueden. Que quieren abandonar ese pecado, pero no lo pueden. Lo intentan, no pueden. Yo he conversado con personas que han estado involucradas con este pecado y que no pueden dejarlo. Entonces, ¿por qué no pueden? Sencillamente porque no se han rendido totalmente a Dios. Entonces, hay muchas formas como el enemigo planta esa fortaleza en tu mente para de ahí gobernar, para de ahí dominar. Hay fortalezas de mentira, gente que se les hace fácil mentir, personas que detectan una mentira y porque la consideran pequeñita, no le dan mucha importancia, la toman como algo liviano. Mentira blanca, dicen. Pero para Dios, acordémonos que los estándares de Dios son más altos que los nuestros. Para Dios una mentira es igual que un asesinato y una violación. Acuérdese de eso. Y la idolatría es como hechicería. Así que, mi amado hermano, delante de Dios el pecado no tiene tamaño. Para Dios el pecado es el mismo, ¿no? Y el pecado es pecado y Dios condena el pecado. Entonces, a través de la imaginación nosotros podemos pecar con una mentira. Podemos pecar, podemos tener fortalezas de carácter, que no hemos dejado el mal carácter. Fortalezas de celos. Hay personas dentro de la iglesia que son celosas con sus esposos, con sus esposas. Son celosas. Parece que nada pasara, pero hay celo. Y eso es una fortaleza espiritual que está manipulando su vida. Y acuérdense que la Biblia habla del celo, ¿no? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Anótelo y lea lo que dice allí. Ese es el espejo en el cual usted y yo nos podemos mirar diariamente y ver cómo está nuestra condición. Entonces el celo es un pecado también que está causando mucho daño, ¿no? Celo de liderazgo, eso es terrible. El celo entre líderes dentro de una congregación. El celo pastoral, pastores que celan a sus ovejas porque de pronto creen o piensan que predican mejor, no sé, pero existe el celo pastoral, ¿no? Acuérdense que Dios es Dios y Él tiene lo suficiente para darle al uno y al otro, ¿no? Dios es suficientemente poderoso para darle su parte, darle lo que le corresponde tanto al uno como al otro. Estoy hablando en el sentido ministerial, ¿no? Entonces no hay para qué celar, pero sin embargo Satanás logra infiltrar dentro de la mente esa fortaleza de celo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, fortalezas de miedo. Personas que tienen miedo, todavía viven con miedo. Escuchan que hay una guerra y tiemblan, ¿no? Sucede, por ejemplo, un temblor un poquito fuerte y se desmayan. O sea, tienen un miedo, un pánico tremendo. Eso se llama fortalezas de miedo. Dios nos dice en su palabra que Él no nos ha puesto espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
¿no? Dice la Escritura también que el amor echa fuera el temor, porque el que teme es porque lleva en sí castigo, o sea, por algo teme. Entonces, si usted tiene a Cristo en su corazón y le ha entregado toda su vida a Él, no hay por qué tener miedo. Nuestra vida está afianzada en el Señor, nuestra confianza está en Él estamos seguros, estamos completos, en Él no nos falta otra cosa, sino simplemente que Él venga y nos lleve. Entonces, todo creyente que está viviendo esta vida espiritual completa en el Señor, espera su venida, espera su regreso, está atento a este acontecimiento, está atento a las profecías, está atento a las escrituras, está atento a los acontecimientos que estamos ya viviendo, porque hay mucho pueblo que está desapercibido de lo que está ocurriendo. Entonces, esto conlleva a vivir una vida liviana, una vida desinteresada en las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, mi amado hermano en Cristo Jesús, pongamos atención a esta palabra, ¿no? A esta preciosa palabra de esta tarde, la fortaleza mental. Son temas muy extensos, ¿no? Estoy tratando de ser un poquito claro en lo poco que le estoy dando, porque esto va mucho más allá y bueno, esto es algo que le estoy dando para que usted se interese y comience a investigar más de lo que es y a dónde nos lleva las fortalezas espirituales o mentales. Fortalezas mentales, la batalla de la mente, donde está involucrada la fortaleza mental de igual manera. Entonces, queremos vivir vidas victoriosas, mi amado hermano, acudamos a las armas espirituales, ¿no? Hay un pasaje bíblico en el libro de Efesios capítulo 6 sobre la armadura de Dios. Tomemos la armadura de Dios, ¿no? Pongamos en práctica el consejo de Jesús, oremos todos los días. Estamos viviendo tiempos donde el creyente no debe dejar de orar ni un día. Estamos viviendo tiempos en que debemos estar constantes en la oración, pendientes de todo, a lo que se viene. Yo he escuchado predicadores que dicen que aconsejan a la congregación, no estén viendo noticias, no estén escuchando lo que dicen los demás en los medios. No. Yo no creo que sea un buen consejo, en lo personal. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a pesar de conocer la palabra de Dios, nosotros debemos estar enterados, ¿no? Enterados. Y esto no es motivo para tener miedo, sino más bien para estar listos, para prepararnos más, para afianzarnos más en el Señor, para poder animar a otros, ¿no? Para eso, para estar enterados de lo que acontece dentro y fuera de nuestro país, dentro y fuera de nuestra iglesia. Estar apercibidos y poder ayudar. Mi amado hermano en Cristo Jesús, Dios viene por una iglesia que se está preparando o que está preparada, por una iglesia que está viviendo en santidad, por una iglesia que está viviendo en obediencia a su palabra, por una iglesia no que está motivada, no, porque Dios no quiere gente motivada, Dios quiere gente obediente, Dios quiere gente que no viva de motivaciones, sino que viva por fe, que viva porque le ama, que le alabemos a Él porque realmente le amamos, porque queremos servirle, porque queremos conocerle a Él más cada día. Entonces Él viene por esa iglesia. Jesús creo dijo en alguna ocasión que cuando Él venga hallará fe en la tierra, ¿no? Hay muchas palabras que hay que considerarlas y tomarlas en cuenta. ¿Por qué lo dijo? Que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Acordémonos que en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin santidad nadie le verá. Son palabras que hay que considerarlas. Muchas veces yo escucho esos mensajes, por ejemplo, de que si recibió a Cristo ya somos salvos y que estamos esperando la venida del Señor y que Él nos ama y que Dios es amor y que Dios... Sí, todo eso es verdad. Sí, pero estamos viviendo esa vida en obediencia a la palabra de Dios. Pero estamos viviendo en la santidad a la cual Dios nos llama. Dice que debemos ser santos porque Él es santo. Estamos viviendo esa palabra, ¿no? Entonces, mi estimado hermano en Cristo, cuidemos mucho esta área
que es nuestra mente. Preocupemos mucho por esto y comencemos pues a fortalecer esas áreas débiles que nosotros hemos tenido. Yo he tenido áreas débiles. Yo he tenido áreas débiles y he estado también prisionero allí, sin poderme mover, sin poderme levantar. He querido levantarme y no he podido. Me he levantado y me he caído. Pero tuve que tomar la decisión, la determinación de entregarle todo a Dios. Y yo le he entregado todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas, toda mi alma. Le he entregado a Dios. Se la he entregado. Me esfuerzo cada día por estar firme, ferviente en el Señor. Todos los días en mis oraciones hago mi compromiso de fidelidad a mi Padre Celestial. Y dar pie atrás ni para coger impulso, sino hacia adelante. Sigo firme hacia adelante. Como dijo Pablo, hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigamos adelante, mis queridos hermanos, iglesia del Señor. Sigamos firmes, ¿no? No sé a quién habló Dios en esta tarde a través de esta palabra. No sé para quién le llegó ese mensaje. Yo sé que es para toda la iglesia, pero siempre hay alguien que recibe esta palabra de una manera frontal. Tómela, varón, tómela, mi hermana, tómela para usted y comience a vivir esa vida que a Dios le agrada. Cuide su mente, cuide su mente, cuide su imaginación. Satanás va a querer atacar por ahí, ¿no? No le dé lugar. Jesús dijo: orar sin cesar para que no entres en tentación, ni le demos lugar al diablo. Él no tiene autoridad, él tiene poder, pero no tiene autoridad. No se la dé, porque solo usted puede dársela. No se la dé. En el nombre de Jesús, no se la dé. Y vivamos esa vida firmes en el Señor, sinceras en el Señor. Que cuando usted va a la iglesia a alabar a Dios, a adorar a Dios, lo va a hacer sinceramente con el corazón y usted va a sentir la presencia de Dios. Aunque el resto no lo sienta, pero usted la va a sentir, porque usted es el que va con ese corazón dispuesto. Usted es la que va con ese corazón dispuesto a adorar y bendecir el nombre precioso de nuestro Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. De eso no lo dude. No sabemos cuándo ni a qué hora, pero conocemos los tiempos. Como dijo Jesús, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ya esto lo estamos viendo. Nos tocó a nosotros vivir, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero sigamos adelante, sigamos firmes, sin fluctuar, llevando la profesión de nuestro Señor Jesucristo siempre adelante. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima.